Capítulo 491. Antes, el arzobispo Beaumont había prometido que el príncipe heredero cooperaría con su campaña para reformar la burocracia y, de hecho, se había comprometido mucho con ella, aprovechando cada oportunidad para denunciar públicamente a aquellos funcionarios corruptos que estaban siendo juzgados. Mientras tanto, a petición suya, varias iglesias desfilaban ocasionalmente por la ciudad exhibiendo imágenes de Giazi, un personaje bíblico que fue castigado por Dios por su avaricia con una grave lepra que le dejó el cuerpo completamente blanco. Las imágenes eran, como mínimo, visualmente impactantes. Sin embargo, a medida que la situación se calmaba gradualmente, la iglesia había dejado de mencionar el asunto recientemente. Que el arzobispo Beaumont lo mencionara ahora era simplemente para presumir ante Joseph. Fouché tomó el vino del sacerdote y miró a Beaumont, que no paraba de hablar, resoplando con desdén y murmurando: «Ja, como si esos funcionarios fueran más codiciosos que tú». Joseph, curioso, volvió la cabeza y preguntó: «¿Qué quieres decir?». Al darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, pero bajo la mirada del príncipe heredero, Fouché susurró a regañadientes: «Su Alteza, mucha gente dentro de la iglesia sabe que la fortuna del arzobispo Beaumont asciende a 3 o 4 millones de francos, ese dinero». Siendo de origen sacerdotal, sabía bastante sobre el funcionamiento interno de la iglesia. Al recibir la noticia, Joseph exhaló profundamente y asintió con el ceño fruncido. Sabía también que un sacerdote de alto rango, como un arzobispo, era inevitablemente corrupto. Sobre todo porque Francia había limitado estrictamente la influencia de la Iglesia sobre el poder secular, dejando a los miembros de la Iglesia únicamente con la búsqueda de riquezas. Por ahora, solo podía optar por cooperar temporalmente con la Iglesia, que, en comparación con la nobleza, era algo más honesta y más dependiente de la familia real, por lo que era más fácil de controlar. Si quería reformas nacionales, necesitaba ganar fuerzas que pudieran servir a sus propósitos y crear divisiones entre el primer y el segundo estado, es decir, entre los sacerdotes y los nobles. Una vez que las diversas reformas en Francia se hubieran completado esencialmente, la regulación de la Iglesia también pasaría inevitablemente a estar en la agenda. Sin mencionar que, con una décima parte de la tierra nacional en manos de la Iglesia, era imposible dejar que eso pasara desapercibido. Históricamente, después de los grandes mandatos en Francia, la Asamblea Nacional sobrevivió a la crisis financiera inicial confiscando tierras de la Iglesia y usando esas tierras como anclas para emitir asignados. Además, la Iglesia seguía recaudando el diezmo, aunque la tasa impositiva real rondaba el 7%, no el 10%. Esto seguía representando una enorme carga para el desarrollo económico nacional. Después de que todos recibieron la Sagrada Comunión, Beaumont concluyó su ataque a los funcionarios corruptos e insinuó algo a un sacerdote cercano. El sacerdote sacó rápidamente un papel detallado, lleno de texto y patrones decorativos, y lo levantó para que todos lo vieran. Beaumont sonrió radiante y dijo: «Esta es la indulgencia para la protección de la riqueza que la Iglesia introdujo tras la revelación de Jesús. Tras adquirir esta indulgencia, se será bendecido y, por lo tanto, se evitará el daño de los avariciosos». Joseph quedó atónito de inmediato y abrió los ojos de par en par. La Iglesia sí que sabía cómo expandir las ideas. Incluso asuntos tan triviales podían transformarse en una indulgencia vendible. Sin embargo, él solo podía mirar. Después de todo, para atraer las reservas de la Iglesia, había prometido que la Iglesia podría vender versiones mejoradas de indulgencias. De esto se desprendía que la Iglesia no había escatimado esfuerzos en inventar diversos tipos de indulgencias para ganar dinero a lo largo del año. Joseph se humedeció los labios inconscientemente, anticipando ahora con más entusiasmo los beneficios futuros que obtendría de regular la Iglesia. En la capital de Córcega, Ajaccio. Dentro de una habitación en el segundo piso de la casa del diputado Corso Girolamo, otro diputado, Bartolomeo, empujó unos papeles hacia el centro de la mesa y luego miró a los demás, diciendo: «Esto me lo envió el señor O'Neill desde Charleston. Ah, fue a Estados Unidos a petición mía hace 4 meses». Otro diputado Corso cogió el papel de arriba con expresión de desconcierto y leyó: «En los últimos 30 años, solo ha habido 3 Madame Massimos en Narrabeen, Charleston. 2 de ellas siguen vivas y la otra falleció a principios de este año». La difunta señora Massimo nunca había mencionado tener parientes corsos durante su vida y vivía en la pobreza. Su patrimonio total no superaba los $30 estadounidenses.
Sin embargo, algunos habitantes del pueblo se percataron de que, tras su muerte, un hombre con acento italiano, su único pariente, su sobrino, tuvo contacto con ella, y posteriormente su sobrino empezó a afirmar que había estado en Córcega. Entonces, Bartolomeo golpeó la mesa con fuerza y exclamó enojado. Así que Lady Paul probablemente no tiene tía en Estados Unidos. Y aunque la tuviera, heredaría como mucho $30, no $10.000. Por favor, mira esto. Sacó 2 documentos de entre los papeles y se los entregó al diputado que estaba a su lado. Como este último no entendía inglés, devolvió los documentos a Bartolomeo. Bartolomeo señaló con fuerza los 2 papeles y dijo: estos son certificados emitidos por el ayuntamiento de Charleston. Este es para una villa en la zona oeste de Charleston, y este para una enorme plantación de algodón en los suburbios del sur. Ambos pertenecen a Lady Paul. ¿No decías que Lady Paul no heredó nada? Girolamo fingió confusión al instante. Esto no es una herencia en absoluto. Fíjese en las fechas de las transacciones, dijo Bartolomeo apretando los dientes. Finales de abril, lo que indica que Lady Paul adquirió estas propiedades recientemente. Girolamo señaló los precios que figuraban en los certificados y exclamó sorprendido. La casa y el terreno juntos valen un total de $100.000 estadounidenses. ¿De dónde sacó tanto dinero? De repente, los 8 diputados presentes en la sala se pusieron serios. Oscar Polly siempre había profesado su devoción por la restauración, alegando no tener propiedades, e incluso la casa donde vivía en Londres fue donada por un simpatizante. Sin embargo, ahora, de repente, tenía $100.000 estadounidenses. Sin que nadie les pidiera nada, todos pensaron en los fondos patrocinados de 25.000 libras esterlinas, que eran aproximadamente $120.000 estadounidenses, que se habían quemado inesperadamente unos meses antes. La propiedad que Pauli había comprado en Estados Unidos más los $10.000 que su esposa heredó en los Países Bajos coincidían exactamente con esa cantidad. Creo que está bastante claro, dijo Bartolomeo. Pauli nos ha traicionado. Alguien planteó una duda. Pero no tiene por qué hacerlo. No, lo sabe, respondió el hombre delgado y castaño, hasta entonces silencioso. De hecho, desde principios de año, teníamos información de que los británicos parecían estar negociando en Francia y que tal vez ya no le ofrecerían asilo al señor Pauli. Este era el funcionario a cargo de la agencia de inteligencia de la Organización del Renacimiento Corso. Respiró hondo y continuó. Le informé tanto al señor Pauli, pero me dijo que no les tenía miedo a los franceses y que no me preocupara. Girolamo añadió inmediatamente. Desde ese momento, el señor Pauli se disponía a abandonar Inglaterra. Se suponía que él mismo debía revelar el hecho de que los británicos ya no protegían a Pauli, pero alguien se le había adelantado. El hombre castaño reflexionó. No, no solo dejó Inglaterra. Creo que podría haber hecho un trato con Francia. Capítulo 492. ¿Cómo es posible? El hombre de mediana edad y rostro cuadrado que antes había expresado sus dudas negó con la cabeza vigorosamente. El señor Pauli podría ir a Estados Unidos a buscar refugio, pero jamás se confabularía con el pueblo francés. Señor Césare, ¿por qué entonces malversó el dinero que el señor Chalmers financió para la organización de la restauración? Preguntó Bartolomeo con frialdad. Obviamente, el señor Pauli se fue a Estados Unidos con la intención de jubilarse, añadió Girolamo inmediatamente, echando leña al fuego. Se llevó esas 25.000 libras esterlinas como pensión. La multitud asintió en señal de acuerdo. Esa es probablemente la única explicación. También podría haber recibido una suma de dinero de los franceses. Eso no sería sorprendente. Podría haber sido asesinado por los franceses si no hubiera cedido. Solo Cesare permaneció indeciso, pero evidentemente no pudo encontrar una razón para refutar el argumento y se limitó a menear la cabeza persistentemente. Girolamo, por su parte, tenía una expresión seria y miraba a todos a su alrededor. Caballeros, no hablemos de ese dinero por ahora, acabo de recordar algo más importante. Pronto organizaremos una sublevación en Cargese, y si el señor Pauli está conspirando con los franceses, la sublevación se tornará muy peligrosa. Bartolomeo asintió inmediatamente con el ceño fruncido. Tienes razón. Pero el levantamiento se ha estado preparando durante mucho tiempo, y si lo cancelamos solo por nuestras sospechas, los demás miembros de la organización podrían no estar de acuerdo.
La organización del Renacimiento Córcega contaba con numerosos miembros, con casi 40 diputados y líderes importantes en total. No estaban autorizados a cambiar los planes del levantamiento con solo su grupo de 7. Girolamo fingió reflexionar un momento y dijo: tengo una idea. Pero quizá requiera que el señor Bartolomeo asuma la responsabilidad. Dime, haré lo que sea por la organización de la restauración. Le expreso, en nombre del pueblo corso, mi más sincera gratitud, dijo Girolamo, dándole un golpecito y continuando. Usted se encarga de la comunicación con la gente de Londres. Puede informar al señor Poli de que ha ocurrido un incidente en Cargese y, tras debatirlo, todos han acordado adelantar 3 días la fecha del levantamiento. Y el resto de nosotros no abandonaremos este lugar a partir de este momento para garantizar que la noticia no se filtre. Si los franceses están preparados en ese momento, confirmarán que el señor Poli nos ha traicionado. Bartolomeo frunció el ceño profundamente. Si Poli era inocente, este acto sería una traición a la organización. Pero si Poli realmente estaba conspirando con los franceses, podría salvar a un gran número de miembros que participaron en el levantamiento. Rápidamente tomó una decisión y asintió. De acuerdo. Acepto tu plan y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Él creía firmemente que Poli había malversado los fondos de todos, por lo que sus acciones le harían ganar méritos para la organización. Medio mes después, apenas comenzaba a amanecer, cientos de personas con telas rojas en los brazos y portando objetos indistinguibles se dirigieron en silencio hacia el ayuntamiento de Cargese, y otros se unieron a su camino. Al llegar a la entrada del ayuntamiento, el líder sacó un objeto alargado de detrás y lo blandió con fuerza. Antes de que pudiera gritar, apareció de repente un gran número de tropas. Dado que la reforma militar aún no se había implementado en Córcega, el ejército seguía siendo responsable del orden público y rodearon a la gente con brazaletes rojos, apuntándoles con pistolas de chispa. Entonces un oficial ordenó en voz alta: ordeno que todos sean arrestados por el delito de insurrección. Tan pronto como terminó de hablar, algunas de las personas con brazaletes rojos protestaron. Señor, acabamos de venir al ayuntamiento a pedir un aumento salarial. Nos estás acusando falsamente. No estábamos iniciando una insurrección. Mira, solo somos unos pobres porteadores. Mientras hablaba, sacó de un saco un cartel de madera y lo levantó, en el que estaba escrito: aumento de salario en 3 francos al mes. El oficial, algo desconcertado, ordenó que alguien se acercara a inspeccionar. Efectivamente, todos portaban carteles, pancartas y demás, y no se encontraron armas. No le quedó más remedio que llevarse a los dirigentes para interrogarlos, mientras que a los demás solo les quedó dispersar. Más tarde esa tarde, en la casa de Girolamo, 7 diputados de la organización Restauración estaban sentados, desanimados y dispersos por la habitación. Después de un rato, Girolamo rompió el silencio. Debemos agradecerle al señor Bartolomeo. Él ha salvado la organización de la restauración. Al oír esto, todos asintieron respetuosamente hacia Bartolomeo. De no haber sido por la prueba que le puso a Poli, cientos de miembros del levantamiento habrían sido arrestados. Simplemente hice lo que había que hacer. Este último agitó la mano con cansancio y luego continuó con voz gélida. Ahora está clarísimo. Poli ha traicionado a todos. Solo le conté que el levantamiento se había adelantado 3 días, así que debió ser él quien filtró la información a los franceses. Todos asintieron en acuerdo con esta conclusión, pero en realidad, habían caído en un punto ciego mental. Aunque quienes participaban en la planificación no habían abandonado la sala ese día, la idea de adelantar el levantamiento 3 días podría haber sido acordada de antemano y presentada a la inversa por Girolamo. El ejército corso solo necesitaba esperar la fecha y actuar en Cargese. Incluso Césare, que antes era quien más confiaba en Poli, ahora se quedó en silencio, apretando fuertemente los puños y con los ojos llenos de ira. Bartolomeo continuó. Creo que ya no podemos permitir que Oscar Poli sea el líder de la organización de la restauración. Debe ser expulsado de la organización. Girolamo, sin esperar que le robaran su línea, rápidamente avivó las llamas. Estoy de acuerdo. Siempre hemos sido nosotros los que nos hemos arriesgado para impulsar el movimiento de la restauración, mientras que Poli se escondía en Inglaterra dando órdenes. Y ahora incluso nos ha traicionado. César también siguió con un grito. No merece liderar la organización. Que se vaya. Bartolomeo asintió.
Entonces nos dividiremos para contactar a otros diputados y expulsar a Polly en la próxima reunión organizativa. Al día siguiente, los 7 diputados corsos volvieron a reunirse en la casa de Girolamo, y había presentes otros 6 miembros de alto rango de la Organización de la Restauración, así como un hombre de mediana edad con gafas redondas y una figura ligeramente regordeta. Bartolomeo hizo un gesto respetuoso hacia el hombre de mediana edad con gafas y luego lo presentó a todos. Este es el señor Chalmers. Es muy respetado en Escocia. Creo que todos deben haber oído hablar de su gran nombre. La docena de personas en la sala saludaron con entusiasmo y respeto al señor Chalmers. Este era el filántropo más destacado que había donado generosamente 25.000 libras esterlinas a la organización. Todos estaban extremadamente ansiosos y entusiastas. El señor Chalmers asintió en respuesta a sus saludos, luego su expresión se tornó seria y dijo con voz solemne: Vine hace poco a Ajaccio para invertir en viñedos, pero me enteré de lo ocurrido con el señor Polly. Me entristeció y me enojó muchísimo. Volvió a levantar los brazos y su voz se hizo más apasionada. Pero la gran causa de la restauración no debe ser interrumpida por un solo hombre. Aquí, ante mí, se encuentran muchos valientes guerreros de la restauración. Él examinó a la gente. Por lo tanto, he decidido contribuir una vez más con 20.000 libras esterlinas para apoyar a todos en las elecciones a diputados corsos del año que viene. Con ese sinvergüenza de Polly fuera del camino, sin duda podemos tomar el control del Congreso de un plumazo. Capítulo 493. Las más de 10 personas que se encontraban en la sala se llenaron de alegría al instante, ya que no esperaban una ganancia inesperada ese día. 20.000 libras esterlinas, equivalentes a 500.000 francos, era una suma sustancial de apoyo. No importaba cómo se dividiera, cada uno podía obtener una parte decente. La multitud inmediatamente rodeó a Chalmers con fervor, llenándolo de halagos exagerados. Usted verdaderamente es el mensajero de la libertad y la justicia. Vuestra generosidad trae esperanza a todo el pueblo corso. En nombre del pueblo corso, le expreso nuestra más profunda gratitud. Que Jesús le bendiga. Chalmers sonrió e intercambió palabras amables con ellos, y de repente se puso serio. Sin embargo, tengo una condición sobre el uso de este dinero. El destinatario debe romper todo vínculo con ese tal Paul. Al oír esto, todos asintieron, comprendiendo. Después de todo, Paul había malversado 25.000 libras esterlinas, algo que enfurecería a cualquiera. Además, acababan de confirmar la traición de Paul contra la organización y ya planeaban derribarlo. Girolamo fue el primero en declarar: Señor Chalmers, tenga la seguridad de que no descansaré hasta que Paul sea expulsado de la organización de la restauración. Chalmers asintió con satisfacción. Genial, señor Girolamo. He decidido destinar 1.500 libras esterlinas para apoyar su campaña como diputado corso. Los agentes de inteligencia y sus agentes trabajaron en sintonía, despertando rápidamente el entusiasmo de todos los presentes. 1.500 libras equivalían a 37.000 francos. Con un fondo electoral tan sustancial, sus rivales no tenían ninguna posibilidad de ganar. En realidad, incluso la mitad de esa cantidad sería más que suficiente para una campaña electoral provincial. Bartolomeo siguió inmediatamente su ejemplo, expresando su deseo de distanciarse de Pablo, seguido por Elo y Césare. En poco tiempo, más de 10 miembros de alto rango de la organización de la restauración habían recibido entre 30.000 y 40.000 francos en apoyo, todos radiantes de alegría y satisfacción, colmando de elogios a Chalmers. Sin embargo, todos pasaron por alto un problema. 20.000 libras podrían haber financiado a muchos más diputados, pero Chalmers solo las había distribuido entre los 13. Sus fondos eran excesivamente abundantes. De hecho, esta fue la estrategia que utilizó Joseph para disolver el Partido de la Restauración de Córcega. Dividirlo, disolverlo y luego influir en los objetivos políticos. Con respaldo financiero, en poco tiempo, estas 13 personas se convertirían en un grupo dominante dentro de la organización y paulatinamente se distanciarían de los demás. Chalmers podría entonces usar su influencia sobre ellos para alentarlos a separarse y formar otra organización. Pronto, las dos organizaciones de la restauración, que competían por recursos políticos, se verían envueltas en una feroz competencia. ¿Quién recordaría sus objetivos originales para entonces? Se convertiría en una lucha únicamente por el poder.
Después de todo, estos diputados solo llevaban unos 20 años involucrados en la política electoral. Para Joseph, quien había presenciado las elecciones occidentales del futuro, sin el líder espiritual Paul, sería fácil fragmentarlos copiando algunos trucos sucios de las luchas partidistas. Tengan en cuenta que la organización de la Restauración Córcega contaba con su propia fuerza armada, la Fuerza Nacional de Autodefensa, y también albergaba a un gran número de asesinos. Los funcionarios enviados por el gobierno francés a Córcega eran asesinados con frecuencia. Los disturbios civiles nunca cesaron, siendo el más reciente a finales del año pasado, cuando casi 1000 rebeldes armados se enfrentaron al ejército durante más de un mes antes de que apenas pudieran contenerse. Si hubieran recurrido a la fuerza militar, como en tiempos de Luis XV, no solo habría sido costoso, sino que los resultados no habrían sido especialmente buenos. Aparte de obligar a Pablo al exilio, no hubo victorias significativas. Históricamente, incluso Napoleón había sufrido una derrota en Córcega. No fue hasta que Napoleón se autoproclamó emperador y desplegó un gran número de tropas para purgar sangrientamente Córcega que el problema con la facción de la Restauración se resolvió por completo. Pero debido a este acto, el pueblo corso lo odió profundamente. Tras su exilio, arrojaron su estatua al mar y arrasaron su hogar ancestral. Joseph, sin duda, no quería emplear demasiada fuerza militar en Córcega. Aunque no le importaran los enormes gastos militares ni el daño infligido a Córcega, el mero hecho de que las purgas militares hicieran que los corsos odiaran aún más a la familia real también era una pérdida desproporcionada a cualquier ganancia. Simplemente no se podía esperar que la gente, que estaba alejada del gobierno, se involucrara seriamente en la construcción productiva. Por lo tanto, Joseph eligió una estrategia de subversión interna. Si se eliminara en primer lugar la organización de la restauración de Pablo, ese crecimiento canceroso, ya no habría nadie que pudiera organizar e incitar al pueblo corso contra el gobierno. En aquel entonces, junto con políticas adecuadas para mejorar las condiciones de vida de los corsos, ¿quién se molestaría en rebelarse? Viviendo la envidiable vida de un francés, ¿no sería más atractivo provocar la envidia de esos rusos e italianos? Sin el apoyo popular, la Fuerza Nacional de Autodefensa de Córcega, naturalmente, no podría mantenerse. Incluso si se tratara de exterminar a un pequeño número de elementos obstinados, sería mucho más fácil en comparación con situaciones históricas. De momento, parece que tras varios meses de operaciones por parte de los servicios de inteligencia, la estrategia corsa empieza a dar resultados, a la espera solo del resumen final. Londres. La villa de Paul había sido completamente renovada y no había señales de que hubiera sido quemada. Afuera de la puerta de la villa, el señor Paul y la señorita Isabella compartieron un tierno momento en el carruaje, despidiéndose con la mano a regañadientes antes de darse la vuelta, solo para oír a alguien gritando ansiosamente en italiano: «Tío, por fin has regresado. Te he estado esperando aquí durante horas». Paul miró hacia la voz y vio a su sobrino Cesare Colonna Paoli, también el segundo al mando de la Fuerza de Autodefensa Nacional de Córcega, de pie en la puerta. «Cesare, ¿cómo llegaste aquí?». Sonrió de inmediato con alegría, dando un paso adelante para abrazar fuertemente a su sobrino. Cesare le dio unas palmaditas en la espalda apresuradamente, luego rápidamente creó algo de distancia, su expresión era grave: «Tío, la situación es algo mala». «Ah, ¿sí? ¿Qué pasó?». Paul, sintiendo que algo andaba mal, lo metió rápidamente en la casa y fue directo al estudio del segundo piso. Cesare cerró la puerta con llave y luego dijo con urgencia: «En la reunión de rutina de la semana pasada, Bartolomeo, César y otros lo acusaron de malversar grandes cantidades de fondos, así como de conspirar con el pueblo francés para traicionar a la organización de la restauración, exigiendo la revocación de su liderazgo y la expulsión de la organización». El rostro de Paul cambió ante la noticia, pero pronto sonrió. «Nadie creerá en acusaciones tan infundadas». «No, tío, han presentado pruebas», contó Cesare, recordando cómo Paul había adquirido propiedades en Estados Unidos y cómo se filtró el momento de los disturbios. «Me están incriminando», rugió Paul furioso. «Ese dinero se quemó, y yo nunca tuve contacto con los franceses». «Te creo absolutamente», dijo Cesare apresuradamente, «pero dentro de la organización se ha formado una opinión pública desfavorable hacia ti. Durante la votación de la semana pasada en su contra, hubo 19 votos a favor de expulsarlo y otros 11 acordaron suspender su liderazgo en la organización. 5 se abstuvieron.
Malditos sean estos cabrones. Exclamó Paul furioso, con las venas palpitando en su frente. Había unas 60 personas con derecho a voto en eventos importantes dentro de la organización de la restauración. Sin contar a los que no estaban en Córcega, debería haber casi 50 personas asistiendo a la reunión. De ellas, 30 estaban en su contra. Estaba a menos de 2 votos del umbral de 2/3 para su aprobación. Capítulo 494. César miró hacia Pablo y le habló con seriedad. Tío, creo que deberías regresar a Córcega cuanto antes para estabilizar la situación. De lo contrario, para la próxima asamblea, la votación te será aún más desfavorable. Estuvo a punto de decir directamente que, después de la siguiente votación, usted ya no sería el líder de la organización de restauración. Paul caminaba ansiosamente de un lado a otro por la habitación, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí mismo. No, no puedo volver. Los franceses deben estar esperándome en el muelle. Si vuelvo, se acabó para mí. César y no tuvo más remedio que subrayar su punto. Tío, que yo sepa, muchos de los que se abstuvieron creen en las difamaciones contra ti, pero les preocupaba que la organización no pudiera permitirse perder repentinamente a su líder, por eso no apoyaron a Bartolomeo ni a los demás. Ante estas palabras, Pablo se detuvo de repente y se giró para mirarlo. ¿Qué dijiste? Digo que algunos altos mandos de la organización temen que, si algo grave ocurre de repente, no habrá nadie que tome las riendas, así que te apoyan a regañadientes. Una vez que eligen a un nuevo... Paul levantó la mano para interrumpirlo, sus ojos brillaban con una determinación feroz. Tienes razón, mientras ocurra un incidente grave, tendrán que confiar en mí. En ese momento, todos los votos desaparecerán. ¿Un incidente importante? ¿A qué te refieres? Paul bajó la cabeza, reflexionó un momento y luego le susurró a su sobrino. Tras tu regreso, quema en secreto la aldea de Nonza. Deja allí algunos rastros de los franceses y declara públicamente que los franceses están tomando represalias y que más aldeas serán. Los ojos de César se abrieron de par en par, sorprendido, y exclamó. Pero eso significaría la muerte de muchos corsos. Nonza era un pueblo en las montañas donde casi todos los residentes eran acérrimos activistas antifranceses que siempre habían estado involucrados en conflictos entre Córcega y el gobierno francés. Por lo tanto, si algo ocurriera aquí y se culpara a los franceses, nadie lo dudaría. Un baño de sangre de tal magnitud incitaría seguramente a toda Córcega a la unidad contra un enemigo común, lo que requeriría posteriormente que alguien liderara la resistencia contra los franceses. Y mirando la situación actual, esa persona solo podía ser Pablo. Nadie más en la organización de la restauración tenía todavía ese tipo de prestigio. Paul palmeó con fuerza el hombro de su sobrino, su voz llena de gravedad. Por el futuro de Córcega, por la libertad del pueblo, los sacrificios son inevitables. César retrocedió unos pasos con incredulidad, mirando fijamente a Paul como si ya no reconociera a su tío. Después de un largo rato, Paul repitió la orden con un tono más firme, y solo entonces César volvió a la realidad. Años de obediencia a su tío hicieron mella, y bajó la cabeza, murmurando. Sí, lo entiendo, regresaré enseguida. Después de la marcha de César, Paul permaneció de muy mal humor durante 2 días seguidos. La organización del Renacimiento Córcega había sido fundada por su padre, y esos tontos en realidad querían echarlo. Juró en silencio en su corazón que después de que este incidente terminara, les daría de Bartolomeo, César y los demás una buena lección. Sí, los expulsaría de Córcega. La voz del mayordomo llegó desde afuera. Señor, es hora de que vaya al club. Al oír la palabra club, el rostro juvenil y bello de Isabella apareció inmediatamente ante Paul, dándole una dulce sensación y disipando gran parte de su anterior desdén. Este llamado ir al club se refería a las reuniones secretas 3 veces por semana que tenía con Isabella. Estoy consciente. Llamó al mayordomo, ordenándole a la criada que trajera sus trajes franceses recién comprados y no pudo evitar tararear una melodía. En el segundo piso del Palacio de las Tullerías. Joseph hojeó el último informe sobre la situación en Córcega y habló con Fouché, que estaba sentado frente a él en el sofá. Lo hiciste muy bien con este asunto. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la facción de la restauración? Fouché se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió. Actualmente están divididos en 3 bandos. Un bando está liderado por Bartolomeo, la facción anti-Paul, que está decidida a expulsarlo de la organización.
Actualmente, hay 17 miembros de alto rango de la organización traidora, y con nuestro apoyo financiero, su impulso es el más fuerte. Otro bando es leal a Pablo, encabezado por Giuseppe y César y Colonna Paoli. Niegan todas las acusaciones contra Pablo y cuentan con 14 personas. Por último, está la facción conciliadora liderada por el Orric, que aboga por una investigación de Paul y, al mismo tiempo, pide una nueva elección del líder de la organización. Son 12. Además, algunos han abandonado la organización de restauración. Joseph estaba un poco sorprendido. Inicialmente había pensado que dividir la organización del Renacimiento Córcega en facciones pro y anti-Pablo sería un éxito, pero no había esperado que se fragmentara a este punto, y que algunos incluso se desilusionaran lo suficiente como para abandonar. Tomó un sorbo de la taza de té que tenía delante y pensó: si ese es el caso, tal vez podamos hacer algo en el Parlamento corso. En la actualidad, Córcega contaba con un sistema político altamente autónomo, donde ni el gobernador ni la familia real tenían tanta autoridad como el Congreso. Si pudieran controlar la mayoría de los escaños del Parlamento corso, podrían utilizarlos para impulsar leyes que facilitarían la reversión de las tendencias corsas hacia la independencia. Por ejemplo, promulgando leyes que establecieran que el gobernador de Córcega tiene poder de veto sobre las resoluciones del Congreso o que los ingresos fiscales corsos ya no estarían controlados por el Congreso. Miró a Fouché. A través de ese patrocinador, ¿cómo se llama? Chalmers, Su Alteza. Que el señor Chalmers ejerza su influencia sobre la facción anti-Paul para instarlos a separarse de la organización de Paul y formar una nueva organización de la restauración. Para empezar, infiltren a algunos de nuestros miembros y asegúrense de que la plataforma organizativa minimice el contenido relacionado con la independencia. Los ojos de Fouché se iluminaron de inmediato y asintió con entusiasmo. Sí, Su Alteza. Estaba claro que el impulso para establecer esta nueva organización de la restauración sería oponerse a Pablo. Entonces, podrían observar cómo los restauracionistas luchaban entre sí. Joseph continuó. Además, le recordaré personalmente al conde Buttafuoco que deje de lado sus planes personales y trabaje con ahínco para unir a todas las facciones corsas progubernamentales. Esfuércese por conseguir más escaños en el Congreso. El conde Buttafuoco representaba a las fuerzas profrancesas en Córcega y tenía una gran influencia en la isla. Sin embargo, este hombre era muy ambicioso, siempre aspiraba a convertirse en el gran señor de Córcega y se oponía a las nuevas políticas del gobierno francés. En comparación con la facción de la restauración, sin embargo, era muy obediente. Capítulo 495. Fouché dudó un momento. Su Alteza, casi la mitad de las facciones progubernamentales en Córcega tienden a ser liberales. Probablemente no seguirán voluntariamente las órdenes del conde Buttafuoco. El conde Buttafuoco pertenecía a la vieja nobleza y, comparado con la facción de la restauración, detestaba aún más a los liberales, quienes pregonaban a gritos la igualdad entre nobles y plebeyos. Asimismo, era uno de los enemigos más acérrimos de los liberales. Joseph parpadeó ante esas palabras y dijo con decisión: entonces, haz que Buttafuoco escuche a los liberales. Dile que si logra una mayoría de 2/3 en el Parlamento corso con los liberales y la facción anti-Paul, puedo nombrarlo gobernador de Córcega. En Córcega, se requiere el consentimiento de 2/3 de los miembros del Parlamento para promulgar leyes. De hecho, aunque no consiguieran tantos escaños, no importaría mucho. La mayoría de los liberales eran nacionalistas de corazón, y naturalmente se enfrentaban a los restauracionistas separatistas. Dejar que se enfrentaran entre sí brindaría una oportunidad para que la propia gente de Joseph llegara al poder. Además, involucrar a Buttafuoco en los asuntos liberales también podría evitar que causen problemas en momentos críticos. A pesar de ser una isla con una población de tan solo unos 200.000 habitantes, Córcega bullía internamente con diversas fuerzas políticas, lo que complicaba enormemente la situación. Por ello, hasta principios del siglo XIX, se la conocía como una nación dentro de la nación bajo control francés. Joseph le indicó a Fouché. Además, necesitas aprovechar la influencia del señor Chalmers dentro de la facción de la restauración para comprender rápidamente la Fuerza Nacional de Autodefensa de Córcega. Sería mejor infiltrar a algunos de los nuestros en ella. No fue tan ingenuo como para creer que las maniobras políticas por sí solas podrían resolver los problemas separatistas de Córcega.
Incluso si controlara el Parlamento, las organizaciones restauracionistas armadas probablemente darían vuelta a la mesa, disolviendo así el Parlamento y declarando directamente la independencia. Pero si llegara ese caso, las organizaciones restauracionistas perderían su base legal en Córcega y el público comenzaría a oponerse a ellas. En aquel momento, desplegar fuerzas militares para eliminarlos no habría acabado como las experiencias de Napoleón, hundiéndose en el atolladero de la guerra popular de Córcega. Siendo honestos, enfrentarse a los escasos 2000 soldados de la Fuerza Nacional de Autodefensa en combate abierto no sería nada significativo. Una preparación temprana por parte de la agencia de inteligencia podría facilitar aún más el proceso de erradicación. Solo después de soportar la prueba del combate real pudo Francia obtener realmente el control absoluto sobre Córcega. Sí, Su Alteza. Fouché cuadró los hombros y aceptó la orden, justo cuando oyó el suave golpe de Eman en la puerta exterior, recordándole. Su Alteza, según su agenda, debe inspeccionar la planta de destilación de gas esta tarde. Está bien, partamos. Joseph se levantó, indicándole a Fouché que se fuera con él. Subieron al carruaje y Joseph empezó a preguntar sobre la situación en Túnez y Trípoli. Solo cuando se acercaron a la planta de destilación de gas en el suburbio norte de París, Fouché se despidió y bajó del carruaje. La procesión de Joseph avanzó un poco más y entonces vio al gerente de la planta, Delas, a Murdoch, el titular de la patente del proceso de fabricación de gas, a DuPont, que había invertido en la planta de destilación, y al gerente del Fondo de Desarrollo Industrial, todos esperando para recibirlo al costado del camino. En un instante, la música resonó alrededor del carruaje, y la gente con serpentinas o ramos se apiñó cerca del grupo de bienvenida. Sin embargo, enmarcados por las toscas barreras de madera de la planta y el humo negro que se alzaba a lo lejos, los festejos parecían algo modestos. Al principio, Joseph no quería que vinieran a recibirlo, ya que producir más gas de hulla era más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, más tarde, cuando De La Salle dijo que esto también formaba parte de la ceremonia formal de producción de la destilería, dejó de insistir. Cuando todos vieron al príncipe heredero descender del carruaje, hicieron una reverencia y presentaron sus respetos. Joseph también sonrió y saludó a todos, luego dio un breve discurso de felicitación por el inicio oficial de la producción y fue escoltado por una multitud hasta el área de la fábrica. El gerente, De La Salle, lo siguió atentamente y presentó. Su Alteza, este lugar ahora puede destilar en seco 16 toneladas de carbón diariamente, y el gas producido puede abastecer más de 5000 lámparas de gas, iluminando 3/4 partes de las calles de París, así como todo el Palacio de Versalles. Joseph asintió satisfecho. Recordó que, durante la Exposición Universal, la destilería de gas de carbón, entonces en fase de prueba, solo podía suministrar más de 800 lámparas de gas. Medio año después, esta cifra se había quintuplicado. Esto se debió a su sustancial inversión de capital y a sus consultas personales sobre el progreso de la construcción, lo que permitió una eficiencia tan alta. Cabe destacar que esta fue la primera destilería de gas de carbón del mundo, sin experiencia previa, y tal velocidad fue sin duda un milagro. Sin embargo, solo el proyecto de las lámparas de gas de París contó con una inversión gubernamental de 2 millones de francos, y otros inversores como DuPont aportaron a la Gaslamp Company otros 1,6 millones, lo que elevó el gasto total a 3,6 millones de francos. Era una cuestión inevitable. Después de todo, la lámpara de gas era el producto tecnológico más avanzado de la época, comparable a las tecnologías de Boeing y Airbus en generaciones posteriores, por lo que, naturalmente, el costo no podía ser bajo. Pero una inversión tan grande sin duda valió la pena. Además, el alumbrado público mejoró la imagen de París y de toda Francia, aumentando significativamente su atractivo para el talento y la inversión. Los beneficios inmobiliarios generados por el proyecto de iluminación fueron suficientes para recuperar la inversión y obtener una cuantiosa ganancia. De La Salle miró entonces hacia el este, con el rostro radiante y una sonrisa radiante. Su Alteza, se espera que la segunda fase de la destilería esté terminada a principios del próximo año. Para entonces, no solo todo París podrá usar lámparas de gas, sino que lugares cercanos como Antoine-Town también contarán con un amplio suministro de gas. Y Lyon, la destilería de allí debería empezar oficialmente a producir alrededor de octubre. Liderando el camino, Joseph y los demás pasaron junto a una enorme pila de carbón de 3 pisos y vieron al frente un gran edificio de piedras y tablones.
Las retortas metálicas de destilación en seco del interior brillaban con una luz roja oscura bajo las intensas llamas. La chimenea en lo alto del edificio arrojaba un humo negro y espeso que teñía el cielo cercano de un gris intenso. Decenas de trabajadores llenaban sus pequeños carros con carbón en la enorme pila y luego los empujaban pesadamente hacia la fábrica, donde otros lo introducían con palas en los hornos bajo las retortas de destilación. Cerca de allí, los técnicos revisaban constantemente la temperatura del horno y diversos instrumentos. Todos los trabajadores estaban cubiertos de hollín de la cabeza a los pies, y mientras sudaban, rayas blancas se lavaban en sus cuerpos, parecidas a las rayas de una camiseta de la Juventus. Eman abanicó vigorosamente a Joseph a su lado para hacer frente al intenso calor de las retortas de destilación secas, cuando de repente escuchó una voz débil desde atrás. «Vizconde Eman, ¿puedo retirarme por un momento?» Al oír esto, Joseph giró la cabeza y vio a la doncella sonrojada profundamente e inclinando la cabeza avergonzada. De repente se dio cuenta de que todas las trabajadoras estaban en topless, una necesidad con tanto calor, y rápidamente le hizo una señal. «Por favor, espérenos fuera de la fábrica». «Sí, gracias, Su Alteza». Camelia se dio la vuelta y huyó, recogiendo su falda cubierta de ceniza negra y trotando. Siguiendo de cerca a Joseph, Perna, vestida con traje de hombre, la miró y levantó ligeramente la cabeza en señal de triunfo. Fin del capítulo 495.